Vamos a ver el siguiente tema. Primero vamos a ver el siguiente video y luego resolvemos los ejercicios. Primero vamos a practicar la composición de funciones, pero si necesitas repasar el contenido, puedes ver el video de composición de funciones. Practiquemos si f de x es igual a 2x más 2 y g de x es igual a 1/2 de x menos 1, determina f compuesta con g de x y g compuesta con f de x. Puedes intentarlo, dale pausa al video y vuelve a reproducirlo cuando hayas terminado. Calculemos la composición de f con g. F compuesta con g de x es igual a evaluar en f la función g de x. Evaluamos g de x en la ecuación de f y se obtiene 2 por g de x más 2. Ahora sustituimos la ecuación de g de x y nos queda 2 factor de 1/2 de x menos 1 más 2. Efectuamos el producto. 2 por 1/2 de x es x y 2 por menos 1 es menos 2. Y colocamos el más 2. Luego, menos 2 más 2 es 0. Y nos queda solo x. Por lo tanto, f compuesta con g de x es igual a x. Continuamos con la siguiente composición. G compuesta con f de x es igual a g de f de x. Sustituimos f de x en la ecuación de g y se obtiene 1/2 de f de x menos 1. Al sustituir la ecuación de f de x, nos queda 1/2 de 2x más 2, menos 1. Efectuamos el producto. 1/2 de 2x nos da x y 1/2 por más 2 nos da más 1. Y colocamos el menos 1. Más 1 menos 1 es 0 y nos queda x. Por tanto, g compuesta con f de x es igual a x. ¿Notaste que en ambas composiciones obtuvimos x? Esto nos servirá para definir la función inversa. Si f es una función de a en b y g es una función de b en a, y si se cumplen las siguientes condiciones, f compuesta con g de x es igual a x y g compuesta con f de x es igual a x, entonces diremos que g es la función inversa de f. Utilizaremos la notación f a la menos 1 como la función inversa de f. Ahora ya conocemos qué es una función inversa. Pero, ¿cómo se puede calcular? Consideremos la función f de x igual a 2x más 2. Utilizaremos la definición para determinar su función inversa. Es decir, f compuesta con f inversa de x es igual a x. Entonces, f de f a la menos 1 de x es igual a x. Llamemos y a la función inversa. Al sustituir en la última igualdad nos queda f de y igual a x. Evaluamos y en f y obtenemos 2y más 2 igual a x. Al transponer el más 2 nos queda 2y igual a x menos 2. Ahora multiplicamos por 1/2 y se tiene y igual a 1/2 de x menos 2. Efectuamos el producto y resulta y igual a 1/2 de x menos 1.
Como y es igual a f a la menos 1, entonces la función inversa es un medio de x menos 1. Veamos otro ejemplo. Considera la función f definida del intervalo cerrado en 0 a infinito al intervalo cerrado en 2 a infinito, que lleva a x al valor x al cuadrado más 2. Intenta determinar la función inversa. Ponle pausa al video y comprueba tu solución cuando hayas terminado. Si y es igual a la función inversa, entonces f de y es igual a x. Evaluamos y en la función y nos queda y al cuadrado más 2 igual a x. Ahora debemos despejar y, por lo que transponemos el 2 y obtenemos que el cuadrado de y es igual a x menos 2. Entonces y puede tener dos valores, y es igual a la raíz cuadrada de x menos 2 o y es igual al negativo de la raíz cuadrada de x menos 2. Como y es la función inversa, entonces debe estar definida del intervalo cerrado en 2 a infinito al intervalo cerrado en 0 a infinito. Este último intervalo nos indica que la función debe tomar valores positivos. Por lo tanto, la función inversa es igual a la raíz cuadrada de x menos 2. Realiza los ejercicios 1A, 1C, 1F y 1G de la página. Luego que hemos visto el siguiente video acerca de la función inversa, vamos a trabajar con los ejercicios que vamos a resolver. Veamos que hemos hablado acerca del tema, la función inversa, que es el contenido 1.6. ¿A qué vamos a llamar función inversa? Es como lo contrario a, ¿verdad? Me dan una función, entonces yo, ¿cuál es la gráfica contraria a esta? Por ejemplo, la inversa, lo inverso de sumar es restar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es encontrar aquella función que es la contraria a la función que me están dando. ¿Cómo sé yo identificar cuando me hablan de la inversa? Este signo donde tengo esta f con el menos 1 me está diciendo función inversa. Entonces, siempre que ustedes observen esta letra f con el menos 1 como exponente, está hablando de la función inversa de la función que me dan. Por lo tanto, vamos a observar este signo y eso es lo que nos pide, encontrar la función inversa de la función que me están dando. Ahora bien, tenemos estos ejercicios, son 8. Vamos a practicarlos, vamos a tratar de hacerlos todos porque esto sí necesito que ustedes pues los aprendan a hacer bien y necesito que los trabajen con el proceso, ¿verdad? No solamente la respuesta, sino que traten de hacer el proceso porque estos son contenidos que luego se utilizan mucho, entonces es necesario dominarlos. Vamos a explicarlo de una forma sencilla para que no nos cueste. Por ejemplo, tenemos ahí el literal A. Literal A, esta es la parte que ustedes van a ocupar. Miren esta es la parte que van a ocupar. Esto de arriba solo les está diciendo que va desde los reales hasta los reales. Entonces, determina la función inversa de 5x menos 1. Acá la tenemos. Entonces, la función f de x es igual a 5x menos 1. Me piden la inversa de esta función. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Como yo sé que f de x es igual a y, por lo tanto, escribo y igual a 5x menos 1. Ahora bien, vean este detalle. En vez de escribir y, yo voy a hacer como un cambio. Por eso hablaba ahí en el video de la composición, porque yo voy a ubicar dentro de f de x la función inversa. Entonces, en vez de escribir y, yo voy a hacer un cambio. En vez de escribir y, voy a escribir x. Y en vez de escribir x, voy a escribir y.
Ese es el otro paso. Entonces aquí tengo a Y, escribo X, aquí tengo una X, escribo a Y. Cuando ya tengo esto, que ya hice el cambio de variable, quiero despejar a Y. Entonces mi objetivo va a ser dejar sola Y. Bueno, entonces tengo X acá abajo, como este menos 1 está restando, pasa al otro lado a sumar y me queda solo 5Y. Pero como mi objetivo es dejar a Y sola, el 5 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Que en otras palabras me quedarían X más 1 sobre 5, pero lo voy a separar para que me quede X y el término independiente solo. Entonces aquí a la par de esta X hay un 1, entonces me queda 1/5 de X más 1/5 de Y. Ahora bien, como ya hice ese cambio, yo ya sé que Y me representa la inversa. En vez de escribir Y, voy a escribir F inversa de X igual a 1/5 de X más 1/5. Y esa es la función inversa. Entonces, en conclusión, la función inversa de 5X menos 1 es 1/5 de X más 1/5. Si yo tuviera la oportunidad de graficar, pudiese ver que si yo grafico esta y grafico esta, entonces me sale como que es la contraria. Por eso es que habla en el video de la composición, porque yo dentro de la función original encuentro su inversa. Veamos el literal F. Tenemos X cubo y va de los reales a los reales. Entonces acá X cubo me dice de que yo encuentre su inversa. Lo primero que voy a hacer es F de X igual a X cubo. Luego que ya tengo eso, como este F de X es como que yo tenga Y, escribo Y igual a X cubo. Hago el cambio de variable. En vez de escribir Y, escribo X y aquí en vez de escribir X, escribo Y. Ahora, como yo quiero dejar a Y sola, ustedes observan que Y está al cubo. Yo necesito quitarle ese cubo, pero ¿cómo se lo quito? Sacando raíz cúbica a ambos lados. Entonces, cuando ya saqué raíz cúbica a ambos lados, elimino este 3 con el índice del radical y ya solo me queda raíz cúbica de 3 igual a Y. Pero como yo sé que Y es la inversa, en vez de escribir Y, escribo F inversa, F con este menos 1 que significa la inversa de X, que va a ser igual a la raíz cúbica de X. Si ustedes observan, está sencillo, ¿verdad? Entonces, la inversa de X cubo es raíz cúbica de X. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer. Veamos el literal C. El literal C era, veamos acá, el literal C era X cuadrado, X menos 2 al cuadrado más 1. Y me dice que va de los reales hasta 1 a más infinito. Entonces, veamos bien, ¿verdad? Que la función va de los reales de 1 hasta más infinito. Entonces, vamos a ver primero la inversa. Vale. Entonces, como yo tengo que f de x es igual a x menos 2 al cuadrado más 1, voy a encontrar su inversa. En vez de escribir f de x, yo escribo y igual a todo esto. Luego, en vez de escribir y, hago el cambio de variable, y, escribo x y aquí donde está x, y. Luego que ya tengo eso, tengo que dejar sola Y, ese es mi objetivo. Entonces, lo primero que voy a hacer es que este 1 que está sumando pasa a restar. Entonces, me quedaría X menos 1 igual a Y menos 2 y eso está al cuadrado. Pero como yo quiero dejar sola Y, pero todo esto está elevado al cuadrado, no puedo quitarle el 2 de una sola vez, sino que tengo que quitar este cuadrado antes. ¿Cómo se lo quito? Sacando raíz cuadrada a ambos lados para poder eliminar el cuadrado. Entonces me queda raíz cuadrada de x menos 1 igual a y menos 2. Hoy sí ya puedo quitar este 2 que está sumando, que está restando y va a pasar a sumar. Y me queda ya sola y. Como yo sé que y es la inversa, entonces escribo f inversa de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Entonces la inversa de x menos 2 al cuadrado más 1 es la raíz cuadrada de x menos 1 más 2. Ahora observen que no decía la condición, vamos aquí a ver, no decía la condición que iba de 1 a más infinito. Entonces, ¿qué quería decir ahí? Que de 1
a más infinito, porque cuando yo saque raíz cuadrada, no puedo sacar raíz cuadrada en negativo. Entonces, los valores que puede tomar va a ser de 1 a más infinito, porque si yo le doy un valor menor a 1, por ejemplo, menos 1, menos 1, menos 1, menos 2, entonces ya no existiría acá porque me diera una raíz cuadrada negativa. Entonces acá tenemos ya que la función inversa de esta es acá la que tenemos. Y esa sería la solución ya del ejercicio. Vamos a hacer el literal de la inversa de 1 sobre x. Este f de x es igual que yo tenga y igual a 1 sobre x. Ahora hago el cambio de letras y en vez de y escribo x y aquí en vez de x, y. Mi objetivo cuando ya hice ese cambio de letras, de variables, entonces es dejar sola y. Pero como yo ya tengo a x despejada acá, ¿verdad? Ya tengo ahí, ya dice x igual a 1 sobre y, ya no la puedo despejar, digamos que no puedo después multiplicarla y después me va a quedar aquí, por ejemplo, y entre 1 a y por x, y x igual y entre 1 a y me va a volver a quedar lo mismo. Por lo tanto, la inversa de esta es ella misma. No le puedo hacer ya nada. Entonces ya no puedo pasar a otro número a sumar ni a restar, sino que así queda. Entonces ya no le puedo hacer nada. Entonces esa es la respuesta. El literal G. Veamos el literal G. G me dice x cuadrada más 1, pero me dice que va de 0 a más infinito y de 1 a infinito. Entonces, como va a ser la inversa, es como que hago un cambio de este para acá. Entonces, veamos por qué va a dar así. Bueno, entonces me dice x cuadrada más 1. Yo sé que f de x es igual a y, entonces esto es igual a x cuadrado más 1. Hago el cambio de variable, en vez de y escribo x, y aquí como es una x, escribo y al cuadrado. Ahora tengo que dejar sola y cuadrado, entonces este 1 está sumando, pasa a restar y queda y al cuadrado. Pero como yo quiero y, no y al cuadrado, ¿cómo le quito este cuadrado? Sacando raíces cuadradas a ambos lados. Elimino el cuadrado y ya solo me queda raíz cuadrada de x menos 1 igual a y. Pero como yo sé que y es la inversa, escribo f inversa de x igual a la raíz cuadrada de x menos 1. Y ahí tengo ya mi inversa. Ahora quiero que observen que aquí no puede tomar, como es raíces cuadradas, no puede tomar un valor negativo. Es por eso que se delimita y se dice que es de 1 a más infinito. Entonces veamos acá según el resultado. Entonces los valores que puede tomar ella es de 1 a más infinito. Quiere decir que va a ser 1, 2, 3, 4, todos hasta el infinito. Entonces esos son los valores que puede tomar porque es la raíz cuadrada. Si no me lo hace negativo ya no existiría el valor. Entonces eso es lo que ustedes tendrían que ir haciendo en cada uno de los ejercicios para encontrar su inversa. Entonces, vamos a retomar acá. Paso 1, yo escribo f de x y en vez de escribir f de x, como esto f de x es equivalente a tener y, luego hago el cambio de variable, donde está y escribo x y donde está x escribo y, despejo a y cuando ya haya despejado a y, esa es mi función inversa. Por lo tanto, jóvenes, van a hacer ustedes el resto de los ejercicios que les queda, que ya son poquitos, pero necesito, por favor, que hagan su proceso, ¿verdad? Que tratemos de entenderle, no solamente escribir. Yo sé que algunos tienen el libro de texto donde están las respuestas, pero está bien, eso nos puede ir guiando, pero para entender, ¿verdad? Si no, no tiene sentido que esté usted entregando y no entiende nada. Entonces, haga el esfuercito, vea los ejemplos, yo se los trato de hacer aquí lo más sencillo, paso a paso, para que ustedes también entiendan de dónde surge cada respuesta. No solo tener respuestas por tener, sino que hagamos el proceso. Y cualquier duda, pues hay que consultarlo. Me escriben ustedes al WhatsApp o otra duda o a través del correo. Entonces ustedes me preguntan, ¿verdad? Para tratar de entender el contenido. Entonces, ahí...